Bueno, estamos viendo una serie de acciones impensadas, ¿no? Lo que sucedió en Venezuela nadie lo pensaba. Ahora un intento de revolución de color, uno más en Irán, vamos a ver cómo termina. Los iraníes están confiados en que lo van a poder controlar, muchos especulan con que Estados Unidos e Israel van a intervenir directamente. Cuesta mucho creer que la población iraní apoye algo que huele a Israel, pero bueno, evidentemente hay muchas cosas en juego y algunos dicen que esto puede ser un efecto de Trump que intenta, y no es tan descabellado pensarlo, fortalecer su posición de cara al viaje en abril. Trump llega a China. Trump llegaba muy debilitado a esa reunión, luego de la derrota básicamente que está sufriendo en Ucrania, y necesita algo para sentarse en la mesa decisoria con Rusia y con China. Y como venía la situación, evidentemente no tenía mucho para ofrecer. Bueno, esto parece ser una jugada audaz de Donald Trump para recuperar posiciones, especialmente en el mercado energético, tratar de esta manera de condicionar a China y probablemente en abril ofrecer un diálogo, ofrecer, por ejemplo, petróleo por tierras raras. Si consigue estabilizar la situación en Venezuela, tener un gobierno dócil en Venezuela, y si consigue producir un cambio de gobierno y expulsar al ayatolá, como muchos especulan, en Irán, cosa que me parece que es bastante más compleja de lo que se está planteando. Creo que hay un halo triunfalista alrededor de lo que hizo Trump, pero la situación inclusive en Venezuela es altamente compleja, y hasta ahora lo que tiene Trump es la detención de un presidente, un secuestro que violó todas las reglas internacionales y que encendió alarmas en muchos socios, inclusive de los Estados Unidos, que han quedado absortos viendo lo que hacía Donald Trump, porque que lo quiere hacer no quiere decir que sea una buena idea hacerlo, porque esto mina a futuro las posibilidades diplomáticas, podríamos decir, de Trump. Y además de eso, Trump está demostrando, bueno, una dependencia muy grande de la situación económica, y él mismo lo dijo en el discurso de ayer. No hay opciones porque vienen las elecciones de medio término en noviembre y necesita ganarlas, porque si no las gana, van a buscar la fórmula para poder producir un impeachment y derrocarlo. Es decir, Trump está jugando a todo o nada. Un tema más a tener en cuenta sobre lo complejo de la situación: el juez que ha recibido el caso es un juez judío que tiene alusiones, frases de la Torá en su despacho. Y esto también es un pequeño detalle a tener en cuenta, muestra que Trump depende de esta operación con Maduro para tener posibilidades de ganar las elecciones en noviembre, y que él mismo dice que si no las gana, lo que va a sufrir va a ser simplemente un impeachment. Por lo tanto, en esas condiciones, con encuestas de opinión que no le son muy favorables, su suerte de alguna manera va atada a un juez que tal vez podríamos calificar como sionista, y que le da una nueva palanca de presión a Israel, que ahora, tal vez no casualmente, está acelerando una revolución de color en Irán. La participación de Trump, obviamente, la independencia de criterio de Trump se va a ver condicionada, dado que este juez de 92 años tiene en sus manos una carta muy importante que puede significar o la consolidación de Trump como líder de Estados Unidos y su nueva política, o simplemente el desbarranco de Trump y la apertura del país, vaya a saber a qué. Bueno, esta es la situación y lo complicado que se está dando. Parte del problema tiene que ver por el petróleo.
¿Por qué el petróleo está en el centro de la escena? Porque nosotros decimos livianamente el petróleo, pero el petróleo tiene muchos usos y tiene muchas características que hay que tener en cuenta para comprender por qué es importante el petróleo venezolano. Primero, tenemos que entender dos conceptos: qué es el petróleo liviano y cuál es el petróleo pesado, ¿no? Esto tiene que ver con la densidad. La densidad se mide en unas unidades que se llaman API. Cuanto más liviano, es decir, cuando tiene una densidad aproximada entre 35 y 55, es más liviano, y eso es la característica del petróleo de tipo shale que se extrae en Estados Unidos. Es un petróleo muy liviano. Después hay un petróleo que es pesado, se considera pesado cuando es menor a 25, el API, y extra pesado cuando es entre el 8 y el 12, como es el caso del petróleo del Orinoco venezolano. Es, como vemos, muchísimo más pesado que el estadounidense. El otro punto a tener en cuenta cuando hablamos de petróleo es el azufre. El shale suele ser un petróleo con menos contenido de azufre, mientras que el petróleo que proviene del Orinoco es mucho más ácido, es decir, tiene mucho más contenido de azufre y además tiene contenidos de metales como níquel, y se utiliza mucho para extraer asfalteros. En la práctica, entonces, ¿esto qué significa? Que el liviano fluye fácil y hierve en fracciones más livianas, mientras que el pesado es viscoso, se queda mucho en el fondo y ensucia más. La red de destilación que tiene una refinería con cualquier crudo funciona más o menos de esta manera. Hay una destilación primero atmosférica que separa por puntos de ebullición. Luego gases, naftas, querosén, que se usa para aviación, gasoil o diésel, y residuos atmosféricos, que son los más pesados de todos. Esa destilación al vacío del residuo se puede extraer el VGO, el Vacuum Gas Oil, que es una alimentación clave para la conversión, y el Vacuum Resid, que es lo más grueso, lo más pesado, que es el asfalto, el coque y el fuel oil, si no se convierte en otra cosa. Hay unidades de conversión y de limpieza, cracking catalítico, que conviene precisamente ese VGO en lo que es gasolina y en algún tipo de destilados, el hidrocracker, que convierte el VGO en diésel para jets, si lo que buscas es eso, más naftas, el coker, que es la coquización, en realidad, que es romper el residuo pesado, producir algo de gasóleos y sobre todo coque, y el hidrotratamiento, que saca el azufre y limpia las corrientes. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, una refinería es una cadena de equipos que están dimensionados para un mix específico de cortes de petróleo. Como pasa con algunos vinos, el blend, la mezcla de distintos, es lo que condiciona el tipo de refinería. Si uno cambia el crudo que pone en la refinería, se descalibra todo el proceso. El proceso es muy exigente en esa mezcla. Entonces, el crudo tipo shale que hay en Estados Unidos se diferencia mucho del crudo venezolano. El crudo shale de Estados Unidos es apto, podríamos decir, para naftas y condensados, que es la base con la cual se va a hacer la gasolina y la industria petroquímica, y para los livianos intermedios. Pero entrega muy poco residuo y VGO pesado. Esto no es que es bueno o malo, son características distintas y necesarias. Entonces, generalmente tiene menos azufre, no siempre, generalmente, y tiene un problema, hay un problema típico de las refinerías diseñadas para el crudo pesado. Te va a sobrar nafta o gasolina potencial y te va a faltar cuerpo, el VGO o los residuos, para alimentar lo que es la parte de hidrocracker o de coker a plena capacidad. Y ese es el problema que tiene Estados Unidos, porque las refinerías de Estados Unidos están pensadas para refinar componentes con petróleo venezolano. El crudo extra venezolano, el del Orinoco, es lo opuesto al shale que viene de Estados Unidos.
El shale es el del fracking. El VGO pesado y el residuo es muy abundante, pero entrega pocas naftas livianas directas. Además tiene más azufre, metales, asfaltenos que exigen tratamientos y equipos más duros. Por ahí yo creo que es un error pensar en términos de qué es de mejor o peor calidad. Creo que tiene que ver con la cuestión complementaria y de entender cómo es el entramado de refinerías de Estados Unidos. Porque las refinerías de Estados Unidos, entonces, lo que necesita es una mezcla muy particular que requiere el componente venezolano. Con ese residuo se puede fabricar lo que se desee. Y, por ejemplo, está el tema de los combustibles para jet y el diésel, que son necesarios. Necesita mezclarlo, entonces, muchas refinerías, lo que, sobre todo, por ejemplo, pasa con las refinerías del Golfo, que están optimizadas para una alimentación medio pesada y no ultraliviana. Si les das puro shale, le estás dando un refino ultraliviano, y eso te complica porque te va a dar demasiada nafta, pero insuficiente VGO y residuos para las unidades de conversión. Por lo tanto, las unidades de conversión del coker y del hidrocracker quedan subutilizadas. El slate se desplaza hacia mucha nafta y gasolina, y esto termina por bajar la producción relativa de los destilados medios, del diésel y del jet, según la configuración y necesidades del mercado. Por lo tanto, para mezclar liviano y pesado, esa mezcla es lo que permite ajustar el API, es decir, la densidad del petróleo y a la viscosidad del petróleo, y junto con ello, entonces, en consecuencia, la curva de destilación con las proporciones perfectas que sirven para las plantas estadounidenses. Si vos tenés crudos muy asfálticos y los mezclás mal, podés precipitar asfaltenos que son incompatibles, y eso es un problema de producción muy serio. Por lo tanto, si vos tenés la planta armada para un blend pesado, el liviano te desbalancea la cadena productiva y te resta eficiencia y, por lo tanto, dinero y margen. Una refinería, entonces, está diseñada con una proporción concreta. No la podés alimentar con lo que a vos se te da la gana, porque si no empezás a perder rendimiento o obtenés resultados que no son los que necesitas para el mercado. Y ese es el problema que tiene Estados Unidos. La porción de petróleo venezolano la necesita por la configuración de sus plantas petroleras de destilado. China depende del petróleo venezolano, compra aproximadamente en el 2025, compró un total de 389.000 barriles diarios, básicamente el 4% de las importaciones marítimas del país. Ha tenido picos mensuales, que en algunos casos llegaron a 746.000 barriles por día, que llegó a ser el 80% de las exportaciones venezolanas, con esos picos que decíamos, ¿no? Para China no es irrepasable el petróleo venezolano, en realidad es un porcentaje chico. Es un barril muy útil por precio y calidad, es un muy buen negocio para China, para poder utilizarlo en sus refinerías independientes, los teapots, que viven aprovechando los descuentos que se producen por los países sancionados. Es decir, para China, a diferencia de lo que mucha gente cree, no es vital el petróleo venezolano. Es un buen negocio, pero no es vital. Lo puede reemplazar, por ejemplo, con petróleo ruso o iraní. Por eso Trump busca a Irán y busca a Venezuela, dado que, bueno, Rusia está fuera de su alcance, para tratar de tener un mix con el cual tentar a China en una negociación, probablemente a cambio de tierras raras u otros productos que Estados Unidos, otros minerales en general, que necesita de China para su industria. Y vuelvo a insistir con recordar que en poco más de 3 meses, Trump tiene planificado un viaje a China
que va a ser un viaje absolutamente decisorio para el futuro de la humanidad. Estados Unidos tiene una dependencia del petróleo venezolano diferente. Importó en el 2024 un promedio de 227.000 barriles diarios. Esto, fijémonos que es 2/3 más o menos del que importaba en China. Y en el periodo enero-octubre del 2025, el actual con Trump, en realidad lo bajó a 140.500 barriles diarios, con cierta disparidad entre los meses. Estados Unidos importa aproximadamente 6 millones de barriles diarios por año o por semana. Venezuela significa entre el 2 y el 4% de esto. Tampoco se caería la economía de Estados Unidos si no accede al petróleo venezolano, pero dada la obsesión que está teniendo Trump para equilibrar la balanza de pago, para evitar que sea un país que siga aumentando su déficit, bueno, Estados Unidos vería con muy buenos ojos contar con ese petróleo venezolano, que tiene mucho peso, sobre todo en el Golfo, en las refinerías complejas de Texas y de Luisiana, que están optimizados precisamente para esa mezcla pesada. Si se abre el acceso, podían absorber hasta 1 millón de barriles diarios, por lo que podemos ver que Estados Unidos tiene una capacidad ociosa, por lo menos para cuadruplicar la cantidad o quintuplicar la cantidad de petróleo que está recibiendo hoy de Venezuela. Si esto lo consideramos en un escenario donde Estados Unidos tome el control de Venezuela, podríamos considerar que a corto plazo va a redireccionar barriles existentes. Y ya tenemos una primera noticia al respecto, dado que se ha reportado en el día de ayer un acuerdo entre el gobierno venezolano de Delcy Rodríguez y el gobierno estadounidense de Donald Trump, desviando un cargamento de, según Trump, 50 millones de barriles, que son aproximadamente 2.000 millones de dólares, hacia Estados Unidos, barriles de petróleo que originariamente estaban destinados a China. Es decir, China pierde esos barriles y probablemente reemplace esas cantidades con compras rusas o iraníes. Se menciona además que China tiene stocks y alternativas para cubrir la falta de petróleo venezolano durante 75 días aproximadamente, lo cual le da tiempo para reconfigurar sus compras. Estados Unidos con esta fórmula ganaría tener crudo más pesado para ese mix que necesitan sus industrias, sus refinerías. De esa manera baja el costo productivo para los refinadores del Golfo y les permite optimizar sus ganancias. De esa manera puede desplazar importaciones pesadas de otros, especialmente desde Canadá. A mediano plazo, la cuestión puede cambiar. Se necesitaría subir la producción venezolana, que hoy aproximadamente está en 1.100.000 barriles de promedio diarios. Se calcula que con inversiones de Estados Unidos podía llegar a subir en 2 años a 1,5 millones en forma gradual. Llegar a 4 o 5 millones de barriles como pretenden es una tarea imposible y demandaría al menos una década de inversiones de más de 50.000 millones de dólares constantes en las refinerías venezolanas. Y uno de los problemas que tiene Trump es que nadie le asegura a las empresas petroleras estadounidenses que poner ese dinero es un buen negocio, dado que ya sufrió 2 veces la confiscación de activos por Carlos Andrés Pérez primero y después por Hugo Chávez, y esto significa pérdida de miles de millones de dólares. Es decir, las empresas estadounidenses piensan, yo ahora me dice Trump que vaya y que invierta, pero mañana esto se complica, mañana viene otro gobierno, mañana hay otro cambio, pasa algo inesperado y yo pierdo las inversiones que hice. Para poder aumentar la cantidad de producción se necesitan más o menos esas cifras,
que las empresas estadounidenses, por lo visto, están bastante reacias a invertir. Y esto es uno de los grandes problemas que hay y que tiene Donald Trump. Necesita tiempo, que no tiene, porque no tiene ni tiempo ni paciencia para esperar 10 años para ver los resultados. Realmente, Trump en 2 años deja de ser presidente, por lo tanto necesita tener resultados y rápidos. Por otro lado, sin el control político financiero, sin la estabilidad y sin un CAPEX adecuado, ese salto en las inversiones difícilmente llega. Hay otra opción, hay otro escenario a contemplar, que es que el control genere además un conflicto y termine en realidad produciendo lo contrario, una baja de producción. Si el control viene con una guerra interna en Venezuela, con resistencia interna, con sabotajes, huelgas, fuga de técnicos, litigios, puede ocurrir lo contrario a lo que pretende Trump. Menos producción, menos exportaciones, y tendrá un discurso muy bonito de decir que tomó el petróleo, pero no lo va a poder extraer. Por lo tanto, hay que tener muchas cosas en cuenta. China tiene una dependencia moderada en volumen, muy baja en porcentaje, podríamos decir, pero estratégica para su nicho de teapots, que si se corta puede acudir a Irán o a Rusia, pero eso puede significar precisamente un mayor costo. Estados Unidos tiene dependencia baja en volumen, pero el barril venezolano es un commodity muy barato para ciertas refinerías, con más acceso, que le da mejores márgenes y puede mover el tablero frente a proveedores pesados alternativos. ¿Puede Estados Unidos tomar el control sin romper la producción petrolera venezolana? Si rompe la producción, controlar ventas de pozo va a ser un problema. No es un tema de propaganda, sino más bien de estrategia. Si observamos lo que está pasando ahora, yo mencionaba un acuerdo entre Caracas y Washington por el petróleo, que es interesante mencionar. La noticia se conoció en el día de ayer, y Venezuela va a exportar, por lo menos así informa la agencia Reuters, unos 2.000 millones de dólares, según cifras que estableció el propio Trump, con la idea de redirigir cargamentos originariamente dirigidos a China. Esos serían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionados, según Trump, varado en buques y tanques por bloqueo desde mediados de diciembre. Ese petróleo entonces se lo llevarían a Estados Unidos, y Trump dice: ese petróleo, bueno, los beneficios se van a repartir para el pueblo venezolano, que ahora tendría este dinero, y para los Estados Unidos. No sabemos a título bien de qué Estados Unidos se quedaría con las riquezas venezolanas, ¿no? Probablemente la razón de la fuerza. Se menciona también que hay un precio de mercado que va a poner Trump, que se harán subastas con ese petróleo, y que los fondos además van a ser controlados personalmente por él o por su equipo de gobierno, ¿no? No está claro qué es lo que va a pasar entonces con Venezuela, porque PDVSA está fuera del sistema financiero por las sanciones, con cuentas congeladas y restricciones para comprar dólares. Evidentemente parecería ser toda una puesta de escena para robarle 2.000 millones de dólares en petróleo a Venezuela. Delcy, hay otra nota que también me parece interesante de este medio Reuters, que habla de que Delcy Rodríguez es la bisagra que exige Estados Unidos, que Washington la vea a Delcy como su mejor apuesta para sostener el poder temporal mientras arma un plan post-Maduro. Lo que quiere Trump, recordemos, es obtener el acceso al petróleo venezolano, y a diferencia de lo que en algún otro momento se creía, que era hacer estallar los países por dentro, bueno, parece que el modelo de negocio de Trump no es ese, que era el que tenía Obama. Lo que quiere Trump es básicamente estabilidad para hacer negocios lo más barato posible y con las mejores ganancias posibles también, ¿no?
Según la nota, Estados Unidos está haciendo demandas muy concretas, no solo simbólicas. Entre ellas es abrir la industria petrolera en términos favorables para las empresas de los Estados Unidos. Realizar una ofensiva antinarcóticos, que en definitiva fue la excusa que utilizaron, expulsar a la seguridad cubana que quede remanente en Venezuela, y después de lo que nos enteramos que pasó, habría que ver cómo están las relaciones reales entre Cuba y Venezuela, porque acá hay muchas cosas para explicar, y cortar la cooperación con Irán. Estados Unidos decide entonces que para este plan no se puede apoyar en la oposición venezolana, simplemente porque esa oposición no está en condiciones de mantener el control del país, ni la paz, ni nada. Ellos saben, en el fondo, que son un invento de ellos y que no representan gran cosa. Entonces, elige a los principales asesores de Maduro, a los colaboradores de Maduro en el gobierno, como administradores temporales de un gobierno interino, con continuidad del aparato, pero tutelado por los Estados Unidos. Con respecto a Diosdado Cabello, lo califica como un problema y un mal necesario. Para Estados Unidos es la pieza incómoda porque controla las fuerzas de seguridad, porque lo temen por su historial y rivalidad con Delcy Rodríguez, y que eso juega un papel clave en la cohesión del gobierno, y no para bien. Buscan forzar entonces la cooperación de Cabello, y al mismo tiempo están explorando opciones como para expulsarlo o exiliarlo, de forma tal de sacarlo del medio de la ecuación política. Estados Unidos lo trata como un mal necesario, lo necesita entonces para que no haya caos, para controlar los colectivos chavistas de la calle, pero lo quiere fuera de los medios, fuera del control del Estado a mediano plazo. Lo encuentra además como un ejecutor de represión y como un dueño de aparatos de contrainteligencia que son peligrosos. Entonces, lo que está tratando es de condicionar al poder duro que pueda frenar o torcer el brazo de Delcy Rodríguez. Es decir, emplea un método de coacción y cooptación simultáneamente. Amenaza con un destino similar al de Maduro, a los funcionarios, a los intermediarios, a quienes no se avienan a apoyarse en el gobierno de Donald Trump. Utiliza también, algunos dicen, palancas financieras como Qatar, aunque Qatar lo está negando. O sea, básicamente es una forma de capturar el Estado venezolano sin utilizar la infantería, los marines. Entonces, la conformación general de lo que se está intentando hacer es un gobierno con Delcy Rodríguez como la cara visible, la administración presentable y negociable. Es alguien abocada al petróleo y a la tecnocracia, con Diosdado Cabello garantizando el control de la calle y la seguridad, evitando el riesgo de desborde, y Vladimiro Padrino como la llave militar que evite un vacío de poder. Eso es básicamente el modelo que tiene en mente el equipo de gobierno de Donald Trump, y que intenta que se mantenga por lo menos algunas semanas, mientras puede ir extrayendo las primeras concesiones importantes. De alguna manera, los más grandes recordarán con este marco, por lo menos a mí me trajo a la mente la salida a la uruguaya, la bordeverización, y porque Bordaberry fue una cosa así, salvando las distancias, ¿no? Uruguay en 1973 puso un civil como fachada de un golpe militar, la fachada institucional, mientras que el verdadero poder eran las fuerzas militares que definían el orden. Esto se traduce en Venezuela a una Delcy Rodríguez, que es la cara civil o administrativa para firmar, negociar, dar continuidad legal, y Cabello sería el aparato de seguridad y
y el factor militar compadrino, que son el poder duro, el control interno, el control de la calle, el control de la inteligencia. Hay una diferencia central, es que en el caso uruguayo era distinto al venezolano. Acá en Venezuela, Washington es explícitamente el control, es el tutor externo que tiene el modelo y que es el que marca las líneas con el petróleo, en lo que tiene que ver con las expulsiones, con formación de gobierno y demás, y presiona para que cooperen con él. Es básicamente un protectorado de hecho lo que se está instalando, más que un autogolpe clásico. Básicamente es un patrón civil administrado con sectores duros controlando en líneas generales, ¿no? Esto es un proceso que está en desarrollo y que todavía no terminó de consolidarse, todavía está maleable y todavía puede cambiar. Si uno pregunta, Delcy Rodríguez, ¿es Trump? Y la respuesta es ambigua, porque también se puede objetar y se puede plantear lo que hace mucha gente, es decir, que en realidad lo que está intentando hacer Delcy Rodríguez es sobre la supervivencia, ceder en lo que pueda para tratar de mantener el gobierno en general y ganar tiempo para reacomodar la interna. ¿Qué está haciendo mientras tanto? Bueno, hay algunos cambios ya visibles. Los lugares para mirar con más cuidado son los organismos de poder y PDVSA. En los organismos de poder ya se están viendo los primeros cambios. En PDVSA, por ahora, las señales de control operativo son más firmes que un recambio abierto de la cúpula. Delcy Rodríguez designó a Gustavo González López como el comandante de la Guardia de Honor y jefe de la DGCIM. Esto básicamente es una muestra de empezar a mover las primeras palancas centrales de control interno. González López es un técnico está sancionado por Estados Unidos, lo cual se lo ve como un personaje más cercano a la línea dura, mientras que Calixto Ortega es el vicepresidente del área económica, y esto significa, bueno, la mirada y la necesidad de control de la caja de combustible y abastecimiento. Ortega es un técnico financiero del chavismo, sí, operador político monetario y de gestiones de sanciones, del Banco Central venezolano en los últimos 7 años, estuvo vinculado a Citgo, PDVSA y a los servicios exteriores. Delcy lo va a utilizar como un operador para mecanismos de cobro, venta, flujo de petróleo y divisas importantes, y para eso Ortega tiene una experiencia y encaja en ese área. En el caso de PDVSA podemos definir que hay un mando por exportación. La junta directiva de PDVSA espera recibir directivas de Delcy sobre las exportaciones. Por el momento, Chevron mantiene el flujo a Estados Unidos bajo autorización. El bloqueo de tráficos y buques se administra a condiciones políticas y está llamando a los antiguos empleados Chevron a reincorporarse. Esto indica básicamente que hay una conducción directa del grifo exportador, aunque no haya un anuncio básicamente de PDVSA. Así que bueno, esto es en líneas generales la parte más delicada, más tediosa y más técnica, pero creo que tenemos que tenerla presente para entender qué es lo que se está jugando, no perdernos mucho en titulares, en golpes de si gana China, si gana Estados Unidos. Hay mucha tendencia a vender titulares, a vender clickbait, a que todo el mundo entre en los videos porque llaman la atención los titulares explosivos, pero lo importante a veces está por debajo. Se está viendo las negociaciones que tenemos que ir siguiendo, ir viendo con mucho cuidado qué es lo que va pasando a futuro y empezar a tener en cuenta visiones como la de Leonkov, ¿no?
que quería cerrar con esto, con esa reflexión. Yo vengo diciendo que a mí no me cierra. Ahora se habla que hay 7 heridos estadounidenses, solo 2 internados, los otros 5 ya están dados de alta. Y a mí la verdad no me cuadra que haya habido 80, 32, tampoco se saben bien los números, de guardias altamente entrenados cubanos que no hayan podido bajar un solo soldado estadounidense. Acá hay algo que pasó que no nos están contando y que es necesario que nosotros conozcamos para poder entender el cuadro general. Esa otra nota que yo también mencionaba, también de la prensa rusa, que dice que Delcy Rodríguez estaba negociando con intermediarios cataríes, con Trump, buscando un régimen sin Maduro, pero que todo siga como estaba, pero sin Maduro. Eso era parte de la negociación, y que Trump simplemente aprovechó eso para secuestrar a Maduro y después desoyó el acuerdo. Es otro tema a tener en cuenta, pero en definitiva siempre vamos al mismo punto. No sabemos exactamente qué pasó. Sí sabemos que pasó algo. Sí sabemos que acá hay algo muy raro que está pasando dentro de Venezuela y que, bueno, tal vez el error es apresurarnos ya en saber qué es lo que está pasando, porque tal vez quizá ni siquiera esté establecido qué está pasando. Hay movimientos internos y creo que con esto cierra. Si Estados Unidos ha tenido un verdadero éxito, es en su tarea de inteligencia. Ha logrado una vez más penetrar un gobierno extranjero, producir una traición interna, porque alguien evidentemente dio la orden de no actuar, o alguien preparó todo, si es como Leon Cobb, para que haya habido una traición. La primera versión que nosotros tuvimos fue: Maduro fue engañado. Se lo llevó y se lo subió en un avión, bueno, resultó finalmente en un helicóptero, engañado. Esto que dice Leon Cobb suena bastante a eso. Suena bastante a eso, a más una traición que otra cosa. Era haber planificado y planteado que se iba a hacer algo que finalmente no se hizo. Así que bueno, mientras tanto seguiremos analizando todo esto. Próximas oportunidades, creo que vamos a tener que empezar a dedicarnos al asunto de Irán, que está cobrando nuevamente en intensidad, está ganando intensidad, y que yo creo que, a diferencia de lo que sucede en Venezuela, ahí tanto China como Rusia no se van a quedar muy tranquilos, porque que caiga una pieza como Irán sí sería un golpe muy importante. Creo que no van a permitir eso pasivamente, y creo que esto de Venezuela casi podríamos decir como un entrenamiento, pero que ojo con lo que esté apuntando. Y a mí me produce mucha inquietud el juez y su adscripción, su pertenencia a una religión que está muy ligada con el Estado de Israel y que es quien tiene la llave del proceso de Donald Trump, ¿no? Trump puede realmente haberse metido en un enorme problema si este juez falla en contra de lo que él hizo y ordena la liberación de Maduro. Entonces, imagínense el verdadero escándalo que eso puede llegar a significar. Entonces, ¿qué capacidad ahora tiene Trump de decirle que no a Israel si va a una guerra con Irán? Bueno, esto es lo próximo que creo que tendremos que analizar en profundidad.